Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a los aquí presentes, también a los que nos estáis siguiendo a través de la web de La Opinión de Murcia y a los telespectadores que nos ven a través de Televisión Murciana. Gracias por acompañarnos en esta jornada de ciberseguridad, visión estratégica, retos y oportunidades, organizada por La Opinión de Murcia y Fundación Integra Digital, cuya misión fundamental es acelerar el proceso de implantación de la sociedad de la información en la región de Murcia y de servicios avanzados en telecomunicaciones mediante la realización de experiencias piloto en estos ámbitos. A su vez, gestiona la realización de múltiples foros y eventos en materia de alfabetización digital y divulgación del patrimonio, así como prácticas en municipios relacionadas con los servicios 5G y Smart Cities. Fundación Integra Digital puede gestionar y realizar este tipo de eventos y experiencias, entre los que se encuentra esta jornada de ciberseguridad gracias a la financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER, que tienen como objetivo fortalecer la cohesión de las diferentes regiones dentro de la Unión Europea, reduciendo los problemas socioeconómicos y medioambientales en las áreas urbanas, centrándose especialmente en el desarrollo urbano sostenible. El FEDER centra sus inversiones en varias áreas prioritarias, como son la innovación e investigación, programa digital, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y economía de bajas emisiones de carbono. Desde aquí agradecemos su apoyo e iniciativa para que este evento sea posible y podamos contar con grandes expertos que esta mañana nos van a acompañar y van a hablar sobre ciberseguridad. Pero para entrar en contexto y entender bien lo que es la ciberseguridad, lo primero es tener presente que vivimos en un mundo cada vez más digital y más interconectado, donde la protección de la información, ya sea personal, empresarial, de la administración o de cualquier entorno que se nos ocurra, es algo fundamental. Así pues, debemos adoptar medidas de protección en todos los ámbitos para proteger esa información. Ese conjunto de medidas prácticas, herramientas informáticas y equipos que se utilizan para la protección es lo que llamamos la ciberseguridad y es algo que debemos tener cada vez más presente en nuestro día a día e intentar concienciarnos al máximo. Pero ¿qué tipo de amenazas hay? ¿Cómo podemos proteger todo ese tipo de información? Y sobre todo, ¿por qué debemos hacerlo de forma recurrente? Pues debemos tener claro que amenazas hay y son muchas y de importancia diversa y que constantemente aparecen nuevas. De hecho, prácticamente todos los días encontramos alguna noticia relacionada con ciberataques. Por nombrar alguna amenaza y que ustedes las puedan ir reconociendo y entendiendo mejor, de forma más fácil, las hay desde las que buscan impedir que se proporcione un servicio, por ejemplo, atacando a un servidor hasta bloquearlo, hasta las que roban información de datos masivos en empresas o aquellos ataques que son capaces de cifrar el contenido completo de un servidor y solicitar un rescate por la información. Si lo recuerdan ustedes, por primavera el SEPE sufrió un ataque de este tipo y se generó una situación bastante tensa y complicada con toda esa información. También en Estados Unidos, hace poco con un oleoducto, cuando los atacantes, tras cifrar el sistema de control del oleoducto, solicitaron un rescate en bitcoins y provocaron una crisis energética en gran parte del país y, por cierto, les decimos, tuvieron que pagar por ese rescate. Y ya si vamos más a nivel usuario, al día a día, podemos hablar otra vez del robo de datos o de información personal, la suplantación de identidad, el fraude, el phishing, que es una práctica mediante la que alguien, a través de un SMS o un email, pues se hace pasar por un banco, nos pide nuestros credenciales e incluso otro tipo de información. Por lo tanto, es necesario concienciarse de la importancia de todas estas amenazas, porque cada uno de nosotros en cualquier momento nos podríamos ver afectados por un ciberataque y por eso se hace necesario saber cómo proteger nuestra información y cómo actuar en caso de ser víctimas de un ataque. En esta jornada se va a abordar el tema de la ciberseguridad desde todos los puntos de vista: administración pública, empresas, ciudadanos, y se va a analizar cómo se pueden ver afectados por las ciberamenazas. Hablaremos también sobre la situación actual de nuestras infraestructuras digitales y cuáles son las medidas a tener en cuenta para evitar o minimizar esas amenazas. Por eso, antes de comenzar, también les pedimos, les rogamos y les recordamos que pueden interactuar en redes sociales sobre todo lo que está pasando a lo largo de la jornada, porque seguro que va a ser muy interesante su opinión y lo pueden hacer con el hashtag ciberseguridadLO.
Y ahora sí, con toda esta información, con esta introducción, ya estamos en contexto y podemos anticipar que la mesa redonda de la que vamos a disfrutar a continuación va a ser una experiencia de la que podemos extraer seguro importantes conclusiones sobre cómo aplicar y gestionar la ciberseguridad en diferentes ámbitos y sectores. Por lo tanto, vamos a dar paso a la presentación de los expertos que van a formar parte de este panel de la jornada Ciberseguridad, Visión Estratégica, Retos y Oportunidades, que va a estar moderada por don Javier Martínez Gilabert, director general de Informática y Transformación Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Él es graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de Murcia. Ha formado parte del equipo directivo en empresas de base tecnológica, donde ha liderado proyectos de transformación digital, innovación e industria 4.0, así como también ha sido miembro del Consejo de Administración de grandes empresas familiares. Javier es un firme defensor del uso del Big Data para hacer más eficiente la administración pública. Le van a acompañar también los expertos en esta mesa redonda, don José Manuel García Duarte, director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, desde 2019, donde ya ha marcado distintos hitos en este campo. Es titulado en Ingeniería de Telecomunicación por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, vocal desde 2012 de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Como experto TIC en tecnologías aplicadas a las administraciones públicas, ha desarrollado su actividad durante más de una década en diferentes multinacionales. Actualmente trabaja en la elaboración de la nueva estrategia para la transformación digital de la administración valenciana. También les acompaña don Adrián Valverde Mateo, director del área de I+D+I y SG de Grupo Primafrío. Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Politécnica de Cartagena, grado en Ingeniería Civil y grado en Ingeniería en Organización Industrial, máster oficial en RSC y máster en Transformación Digital. En la actualidad cursa Ingeniería de Telecomunicaciones, máster oficial en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética y doctorado industrial. Con más de 5 años de experiencia en el sector empresarial, a día de hoy trabaja en el área de infraestructuras logísticas conectadas, automatización industrial, conectividad avanzada y ciberseguridad, desarrollando proyectos tan interesantes como el Smart Track o Camión del Futuro. Además, es coordinador de proyectos de la Comisión Europea para Grupo Primafrío. Y también les acompañará don José Luis Domínguez, vicepresidente de Eleven Paths UNADE Ciberseguridad de Telefónica, técnico informático por la Universidad Politécnica de Madrid, Management Development Program de la IES Business School de la Universidad de Navarra y máster en ciberseguridad en la Universidad Católica de Murcia. A lo largo de su carrera ha trabajado en Televisión Española, Telefónica y SATEC. Se define como profesional con visión holística de las empresas, sus procesos, operaciones y personas, teniendo visión estratégica de los negocios, enfocado al cliente y sus necesidades, capacidad de transformación del entorno y adaptación a los cambios que surjan, convencido del manejo de las relaciones profesionales bajo un prisma win-win, fuerte background tecnológico, usando la tecnología como un medio para conseguir los objetivos y convencido de que la tecnología puede ayudar a construir un mundo mejor. Ya ven que contamos con un panel de expertos muy interesantes y seguro que aprenderemos bastante sobre ciberseguridad. Desde aquí, gracias a todos por acompañarnos y cedo la palabra para dar comienzo a la mesa redonda a don Javier Martínez Gilabert, director general de Informática y Transformación Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
buenos días a todos. Muchas gracias a los participantes en la mesa de hoy, José Manuel, Adrián, a los representantes de los colegios y de las asociaciones y de las empresas que están también hoy acompañándonos y, por supuesto, a todos los que estáis viéndonos a través de la página web de La Opinión y del canal de televisión murciana. También, por supuesto, daré las gracias por la organización de este evento a La Opinión y a la Fundación Integra. La ciberseguridad es una disciplina del sector TIC que está teniendo una especial relevancia en estos últimos meses, incluso en los últimos años. Ya lo ha comentado la presentadora, ¿no? Hemos tenido infinidad de ejemplos en los últimos tiempos de ataques, tanto a empresas como a administraciones públicas. Empresas del IBEX 35, el oleoducto Colonial es el principal oleoducto de Estados Unidos que ha tenido que pagar 5 millones de euros en Bitcoin para poder seguir funcionando. Hay estudios que dicen que 9 de cada 10 empresas van a ser atacadas. Incluso hay expertos que comentan que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. También administraciones públicas. Desgraciadamente, pues hemos visto en los últimos tiempos ayuntamientos, incluso ministerios, que se han visto atacadas con virus ransomware que han hecho que no puedan seguir prestando sus servicios. Por lo tanto, el riesgo es alto y tenemos que estar concienciados. José Manuel, ¿cuál es tu visión de esta situación que estamos viviendo? Bueno, es una situación que para los más mayores, como yo ya tengo cierta edad, vemos que aquello que en los años 80 en las películas se veía de la guerra electrónica, de que los ordenadores cogían el control y que podíamos llegar a un desastre nuclear bajo determinadas circunstancias, la guerra del futuro ha llegado ya. Esa guerra que en los 80 parecía que era ciencia ficción, a día de hoy ya las guerras no se hacen solo con soldados. Es decir, las guerras se están haciendo ya por mafias o por gobiernos y produciéndose en la web oscura, es decir, en aquellas zonas donde no se pueden ver. Ya lo ha dicho la presentadora, lo has dicho tú, es decir, estamos en una situación donde se está mezclando mucho la ciberdelincuencia y los ataques gubernamentales a los posicionamientos estratégicos. De hecho, se sospechaba que algunos de los ataques recibidos estaban incluso muy relacionados con posicionamientos geoestratégicos de los gobiernos a la hora de tomar posiciones políticas. Eso nos pone a las administraciones públicas y a las empresas de los países, sobre todo las más estratégicas, en una posición muy vulnerable. Muy vulnerable porque el riesgo existe y el riesgo nunca lo podemos tener a cero. Es decir, yo el otro día en una reunión de gobierno, con el equipo de gobierno de nuestro gobierno, yo le decía, mira, es que el riesgo no es cero. Es decir, podemos minimizar y tomar todas las acciones necesarias para proteger los datos, pero siempre cabe la posibilidad de que algo suceda. No solo es necesario tomar todas las acciones de prevención, sino que incluso hay que prepararse para aquellos casos que ojalá no ocurriesen, donde el ataque tiene resultados. Por lo tanto, hay que prevenir todas las facetas. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una apuesta como gobierno muy importante que compartimos con vosotros, con el gobierno de la región de Murcia, porque hay que entender una cosa, aquí estamos todos juntos, es decir, Javier como director de la región de Murcia y yo como Comunidad Valenciana compartimos toda la información porque nos va a todos nuestros ciudadanos de ambos territorios el tener la máxima protección. Y nuestro gobierno, la ciberseguridad es clave. Hemos sufrido ataques en el territorio, algunos ayuntamientos muy importantes han sufrido estos ataques y nosotros, dentro de las estrategias que hemos puesto muy en valor, lo que hemos creído conveniente es crear una subdirección específica para llevar todo el tema de la ciberseguridad y además atacando áreas, es decir, o intentando prevenir áreas, aunque después seguramente en el debate surja, áreas que hasta ahora la Administración se había mantenido un poco más a la expectativa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos muy proactivos en la defensa de los datos, de la ciberseguridad, de todo aquello que conlleva el gobierno de la Generalitat Valenciana, lo que es el gobierno autonómico, los datos sanitarios, los de justicia, los de educación, los de Hacienda. Eso estamos de forma proactiva defendiéndolos. Pero estamos de forma reactiva, es decir, bajo demanda, ante otros ataques en la administración local. Estamos viendo que eso hay que cambiarlo. Tenemos que ser más proactivos y estamos en esa fase. Incluso
con la inclusión de todos los temas de las máquinas, los IoT, las máquinas conectadas a Internet, vemos que seguramente nuestro tejido productivo, nuestras empresas, también van a necesitar cierto nivel de ayuda. Y estamos también en ese sentido pues creando una estructura para poder ayudar un poco al tejido productivo. Muy bien. Y la parte de ciberseguridad, en vuestras prioridades, ¿dónde la pondríais? Por ejemplo, en las administraciones públicas tenemos un problema con la usabilidad. Es decir, el ciudadano de hoy en día está acostumbrado pues, a usar, tiene el ordenador en un móvil y la usabilidad es muy grande. Un niño de 1 año o de 2 años ya sabe usar el tablet y el smartphone. Pero la administración es una de las grandes, o de nuestros grandes déficits, es la usabilidad de nuestras aplicaciones. Salen todos los indicadores, la sede electrónica, cualquier otro tipo de aplicación, ¿no?, que le prestemos. ¿Cómo compaginas la usabilidad con la ciberseguridad? ¿Qué es lo primero, modernizar o tener ciberseguridad? Yo, desde mi punto de vista y lo que estamos haciendo, la ciberseguridad. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa, los datos que manejamos, y tú lo sabes, son críticos. Es decir, los datos sanitarios de nuestros ciudadanos, de nuestros conciudadanos, son críticos. Los datos de Hacienda son críticos. Los datos educativos son críticos. Los de justicia, todos los datos, en su 90%, son datos muy críticos. Entonces, la ciberseguridad es lo primero. Eso sí, caso por caso se analiza. Hay que entender una cosa, los equipos que trabajan en usabilidad y los que trabajan en ciberseguridad son independientes. La gente que está trabajando en usabilidad está construyendo lo más fácilmente usable por parte de los ciudadanos entre los aplicativos. Es verdad que ellos no pueden validar nada sin que ciberseguridad le dé el visto bueno. Evidentemente hay que buscar algunos compromisos. Hay un ejemplo muy claro y que creo que los ciudadanos lo entenderán fácilmente para ver dónde están los compromisos. Cuando la pandemia, cuando el confinamiento el 15 de marzo nos obligó a que las administraciones de alguna manera bajásemos la persiana presencial y que todos los funcionarios se fuesen a casa, había que seguir prestando el servicio. En ese momento teníamos un problema, no estábamos preparados, ninguna administración, para dar teletrabajo de forma masiva. Había que buscar herramientas fácilmente usables para que ese servicio al personal funcionario, al empleado público, lo pudiese usar de una manera sencilla, porque se enfrentaban solos desde su casa a poder prestar ese servicio. Pues hubo que buscar un equilibrio, buscar de alguna manera cómo hacerlo fácil, pero al mismo tiempo muy, muy seguro. Evidentemente eso costó pues, muchas reuniones de los equipos de ciberseguridad y de la gente que daba teletrabajo para buscar esos equilibrios. Hay que hacerlo muy a medida. Evidentemente no hay que renunciar a nada, pero la ciberseguridad es lo primero. Totalmente de acuerdo contigo. Adrián, Primafrio, una empresa murciana, 4.500 empleados, más de 2.500 camiones. Nos gustaría saber el punto de vista de una empresa no tecnológica y de una empresa de la región de Murcia sobre el tema de la ciberseguridad. Bueno, pues como se ha comentado esta mañana, ¿no? La verdad que desde nuestra óptica y de facto, pues para el tejido empresarial, el tejido industrial, es vital que se invierta en herramientas, nuevas tecnologías habilitadoras de protección, ¿no? en nuestro tejido, porque en Grupo Primafrio, donde nosotros trabajamos intensamente en más de 25 países de la Unión Europea, no solo nos afecta a nuestra legislación a nivel nacional, sino también que estamos sometidos a diferentes amenazas en diferentes puntos estratégicos de Europa. Y esto significa pues, que tenemos que invertir y tenemos que reforzar nuestra estructura, nuestra infraestructura logística y, por tanto, tecnológica, para poder prevenir cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de ciberataque, ¿no? que estamos viviendo en la última jornada y en los últimos años y que sobre todo te dejan fuera de juego y que te inhabilitan poder mantener tu cadena de suministro, en nuestro caso productos perecederos, productos de primera necesidad, como se ha visto ahora en el COVID, y que es una necesidad que la sociedad tiene, ¿no? Por tanto, el invertir, por tanto, el reforzar, no solo en tecnología, no solo en herramientas, sino también en formación para los empleados, sino también en formación
para toda tu estructura de personal y demás que conforma la compañía es muy importante. Y en este sentido, pues el tejido empresarial pues aboga por nuevas ayudas, por nuevos consejos de expertos y de todo el ecosistema que previene este tipo de ataques, para reforzar y para garantizar que nosotros como empresa, digamos, empresa internacional que somos, podamos seguir manteniendo nuestros estándares de calidad y podamos seguir manteniendo nuestro nivel de servicio en toda Europa. Y por tanto es muy importante. ¿Habéis, si te puedo preguntar, ¿habéis recibido durante la pandemia algún tipo de ciberataque? Hemos recibido varios ataques y de hecho de ahí también nuestra proactividad mucho antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes de la pandemia y de que estas circunstancias y factores exógenos que hemos vivido, ¿no? Pues hemos invertido mucho en herramientas, mucho en tecnología. De hecho, hemos creado un departamento aislado, pero trabajando bajo los parámetros del departamento de informática, de IT, pues precisamente para esto, ¿no? Para reforzar y para tener la figura de un CISO, de un Chief Information Security Officer, que garantice que la empresa siga manteniendo su nivel logístico y siga siendo pionera y líder a nivel europeo. Muy bien, muy bien. José Luis, bienvenido. Buenos días. Como experto en ciberseguridad, ¿cuál es tu opinión del estado de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, aquí en España? Y si tienes datos de la región, pues también sería interesante saber. ¿De la región europea o americana? De la región de Murcia. Pero bueno, de España, con eso... Vale, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a la Fundación y a la Opinión de Murcia a este evento. A ver, yo creo que el nivel de madurez, tanto de las organizaciones públicas como de las empresas privadas, no me atrevería a catalogarlo como un único criterio para todos igual, ¿vale? Hay organizaciones que por su idiosincrasia o por su actividad tienen un nivel de madurez y han tenido que invertir y desarrollar capacidades en el ámbito de la ciberseguridad, seguramente porque el core de su actividad estuviese mucho más impactado, y eso siempre hablamos, por ejemplo, de segmentos como la banca, la industria, que fueron a lo mejor pioneros. Y luego en el ámbito de las administraciones públicas, que es donde estamos también hoy aquí hablando, yo creo que también hay diferentes niveles de madurez y también se ha trabajado mucho en los últimos años a nivel de país, como país, ¿no? Con organismos que han estado liderando cómo definir los acuerdos, los esquemas nacionales, etc., ¿no? Entonces yo os diría que el trabajo que se ha hecho es destacable, pero sinceramente a los hechos me remito del último año, ¿no? O sea, hay más incidentes que nunca, hay más situaciones tanto en la administración pública, es notorio los impactos que ha habido en las últimas semanas y meses en organizaciones de primer nivel, no hace falta irse a un ayuntamiento, hablo de ministerios o de organismos de alcance nacional, pero también las empresas. Nosotros, por ejemplo, como Telefónica, participamos de una media en el territorio nacional de 2-3 incidentes al mes, ¿vale? Incidentes para nosotros no es una alerta, es cuando hay una pérdida de un servicio, ¿vale? Una pérdida de un servicio por lo que corresponda, ¿no? Entonces, yo os diría que se ha avanzado mucho, pero eso no es rédito para nada para garantizar que no tengamos problemas futuros, ¿vale? Eso sería un poco mi resumen a la pregunta que me has hecho, Javier. ¿Tú crees que van mucho más avanzados los ciberatacantes que las posibles víctimas? Bueno, es que eso siempre es una guerra desigual, ¿vale? Y esto, como yo digo, por mucha protección o mucha detección que trabajes o que potencies tus ámbitos de la respuesta, ya sea una organización pública o privada, tú puedes invertir en todas esas capacidades, en prepararte para saber cuándo te atacan. Eso, y el presupuesto suele ser limitado, aunque lo tengas ilimitado también pasa. Pero para los atacantes o los ciberatacantes o los activistas o los ciberestados, al final lo único que necesitan es encontrar una simple brecha, una simple puerta por la que entrar y desde ahí hacerte daño. Y eso es una guerra desigual. O sea, lo que nosotros ya siempre decimos en nuestro ámbito es, oye, en el pasado era muy importante la protección, cómo me protejo, eso ya sabemos que las empresas sí o sí, o las organizaciones van a ser atacadas, por mucho que quieras, y entonces tienes que mejorar tus capacidades de detección y de respuesta. Oye, cuando me atacan, ¿qué pasa? ¿Cómo respondo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo comportarme? Entonces, os diría que ahí, al final, esa es la decisión que tenemos que estar tomando con las compañías y con las organizaciones de cómo potenciar no solamente la protección,
y la detección y la respuesta, y bueno, y al final los atacantes siempre van a tener esa puerta pequeñita por la que entrar y va a ser complicado evitar, porque la seguridad al 100% no existe. No existe. El riesgo cero no existe. No. Estamos de acuerdo. José Manuel, nos hemos encontrado con que empleados de nuestras organizaciones, sean públicas o sean privadas, utilizan sus cuentas corporativas, sus cuentas de correo, para darse de alta en otros portales, diferentes portales, de ocio, de compras, de lo que sea. Y que en muchas ocasiones utilizan la misma contraseña que tienen en nuestros sistemas corporativos. ¿Qué crees tú que podemos hacer desde las administraciones públicas para concienciar a nuestros empleados del riesgo que esto supone? Muchísimo trabajo, pero bueno, a ver si centramos un poco la pregunta. Hay que entender una cosa, que es por donde va enfocada la pregunta, y es que el punto más débil a veces de la ciberseguridad es el factor humano. Es decir, muchas veces la gente cuando habla de ciberseguridad y nos pregunta a los ingenieros, a los responsables de sistemas, oye, ¿cómo lo tenéis protegido? Pues sí, puedes contarle 1000 máquinas y 1000 sistemas y 1000 software y mucho protocolo de ataque y de defensa y lo que sea, pero muchas veces el agujerito, que ha dicho el compañero de Telefónica, es la persona que ha dejado la contraseña donde no debía. Incluso está la anécdota esta del periodista de cierto periódico francés que según le hacían una entrevista sobre ciberseguridad sacaban una foto y tenía los post-it con las contraseñas en la pantalla. Con lo cual, muchas veces esto sucede. ¿Cómo se puede atacar esto? ¿Cómo se puede intentar resolver esto? Mucha pedagogía y formación, muchísima pedagogía y formación. Nosotros, en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat, no nos cansamos de seguir dando formación, dentro de la formación incluso reglada de los funcionarios, damos jornadas, hemos hecho además ahora, a raíz de que ha habido varios intentos de fraude del CEO, que ha sido uno de los fraudes que ha estado bastante, además en Valencia desgraciadamente se ha hecho famosa por uno de ellos, pues que ha estado ahora después de la pandemia muy en boga, pues sustituir al final la personalidad de un responsable de alto cargo de la administración o de la empresa para intentar hacer un pago indebido a una mafia. Pues aún así, a pesar de que hemos dado formación, cursos, tal, se siguen produciendo errores en la gestión de los responsables administrativos, incluso con toda la formación, con lo cual es un tema de pedagogía, formación y de ser muy repetitivos e incluso cansinos en que esto, todos, como lo ha dicho la propia presentadora, es que es poliédrico, los agujeros son muchos, las posibilidades de ataque son muchos. Entonces hay que dar mucha formación y sobre todo que la gente esté muy concienciada, que esto no es baladí, porque el día que se produce una brecha de seguridad, todo se desploma. En una empresa significa la pérdida de millones de euros en cuestión de horas a veces. A un país puede suponer un riesgo estratégico. Uno de los casos que ayer mismo yo vi en televisión es una gran cadena de alimentación europea que ha tenido que cerrar sus supermercados porque sus sistemas estaban en riesgo. Eso puede poner en riesgo un país, el suministro alimenticio, como una empresa como la de ellos. Es decir, es muy grave y yo creo que la gente tiene que concienciarse que cuando está trabajando sus cuentas de correo, sus contraseñas son la puerta que en algún momento puede permitir a aquellos que quieren hacer un mal, pues... Hay que hacer hincapié en eso, en que muchos de los ataques que estamos sufriendo y también las administraciones públicas empiezan por un problema como este. Muy bien. ¿Puedo hacer una por supuesto, puntualización? claro que sí. Pues yo creo que la base de todos es la concienciación del empleado público, del colaborador de una empresa, etcétera. Pero no nos olvidemos que también cuando queremos controlar ese uso de esos sistemas de información que son propiedad de la administración pública o de la empresa, no del trabajador, ¿vale? La tecnología también ha evolucionado, ¿vale? Entonces, entre la concienciación y ciertos controles de seguridad que se pueden empezar a implementar, ese tipo de situaciones se pueden ir controlando, ¿vale? No existe, como decía antes, la solución perfecta, ¿vale? Pero yo siempre digo que la concienciación es fundamental, es uno de los pilares críticos de las soluciones, de la búsqueda de las soluciones a los problemas, pero también existen, gracias a Dios, ciertas tecnologías que poco a poco nos van permitiendo pues que ese funcionario o ese colaborador de una empresa
pueda hacer ciertas cosas o no desde su ámbito de trabajo, porque no nos olvidemos que estamos en un ámbito profesional y no estamos en nuestra casa que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y eso también yo lo pondría como parte de la solución que estaba diciendo el compañero. Yo creo que un ejemplo de lo que dice, nosotros, por ejemplo, hemos detectado que algunos de los ataques que se han recibido en algunas administraciones en nuestro territorio se han debido a la caza por alguna mafia de usuario y contraseña de un trabajador público. Si se hubiese implementado una estrategia de doble factor de autentificación, pues posiblemente eso no se hubiese producido. Es decir, hay un error humano y quizá también una necesidad de invertir más por nuestra parte. Sí, pero también a veces nos encontramos con la problemática de que nosotros aquí en la región de Murcia también lo hemos implantado con el sistema de correo electrónico que tenemos, el doble factor de autenticación, y nos hemos encontrado con usuarios que se quejan muchísimo por la incomodidad de tener que meter esa doble contraseña, ¿no? Con lo cual hay que trabajar mucho, yo creo que en esa pedagogía que a veces hay que compensar, ¿no? La ciberseguridad por un lado, por la usabilidad o la facilidad de uso por otro. Adrián, en Murcia, más de 90.000 empresas, la mayoría pymes y micropymes. Un ataque de ransomware a una de ellas, si no tiene las copias de seguridad, y lamentablemente hay muchas empresas de pequeño tamaño que no tienen un sistema aceptable de copias de seguridad, puede llegar a suponer hasta el cierre de la propia empresa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué podemos hacer desde las administraciones públicas para concienciar a estas pymes de que es muy importante, incluso crítico, que implanten sistemas de ciberseguridad? Bueno, pues como se comentaba, ¿no? El adoctrinamiento y la formación intensiva en la estructura de personal es muy importante, y nosotros desde nuestro campo de visión, ¿no? Pues hemos implementado diferentes técnicas, incluso hemos hecho auditoría interna, hemos hecho phishing contra nuestros propios empleados controlados, ¿no? Para ver cuál es la reacción de los empleados cuando le llegan, pues, digamos, diferentes ataques por nuestra parte. Y de esta manera le enseñamos, ¿no? cómo pueden ellos mejorar y cómo pueden ellos notificar o darse cuenta y discernir, ¿no? En este sentido, qué es un ataque y qué es realmente, pues, una conducta normal, ¿no? En este sentido, hemos implementado mucha tecnología, hemos implementado, por ejemplo, tecnología de inteligencia artificial. Y yo animo aquí a las empresas, sin importancia del número de trabajadores, el número de tamaño de empresas de facturación y demás, a que hagan un esfuerzo ya no solo en tecnología, sino también en formación, porque una vez que nunca es suficiente, ¿no? Todos los esfuerzos que hagamos siempre son escasos, ¿no? para prevenir un ataque. Todos sabemos que vamos a sufrir un ataque. La cuestión aquí está en minorizar el tiempo de reacción y minorizar los daños, como decíamos antes, ¿no? En nuestro caso, durante el ejercicio anterior hemos hecho más de 5 millones de toneladas de reparto de productos alimenticios por toda Europa. Imaginad, ¿no? Las consecuencias fatales que puede tener, pues, no tener la infraestructura y la logística suficiente como para prevenir este tipo de ataques ransomware, que además es un ataque que exige un rescate económico, y que no te garantiza realmente que restablecer tu logística o restablecer tu funcionamiento normal de la empresa, ¿no? Entonces, siempre tienen que haber, digamos, herramientas en paralelo, pues, para poder poner el sistema en funcionamiento. En nuestro caso, pues, trabajamos con doble redundancia con los mejores proveedores a nivel mundial, con Telefónica, con Vodafone, con IBM, con Microsoft, para poder garantizar que nuestro sistema productivo está, digamos, en funcionamiento y prevenir los daños, ¿no? Sí, sí. Y también es importante hacer hincapié y que las empresas sepan la problemática de pagar un rescate. No solo porque no te garanticen que te puedan volver a poner los sistemas en funcionamiento, sino porque cómo justificas ese pago, que normalmente no es un pago pequeño. Efectivamente. ¿Verdad, José Y eso Luis? está impactando en las pólizas de los ciberriesgos ahora mismo. El pago reconocido, por ejemplo, de Colonial, que es la compañía de oil and gas de Estados Unidos que fue atacada hace unas semanas, salió su CEO reconociendo que había pagado, ¿no? Públicamente, que eso es súper extraño. O sea, esos casos no se suelen hacer. Al final eso
desencadenan una serie de acciones, y una de ellas es que todo este mundo de los ciberriesgos y de los ciberseguros ya están estipulando cómo, si tú asumes y pagas eso, yo no te cubro con la póliza, ese tipo de acciones, ¿vale? Entonces, eso desencadena este mundo de las ciber ransomware que cogen y te hacen pagar, tiene más implicaciones que solamente el pago, ¿vale? Digo también un poco desde un punto de vista legal, y os he puesto el ejemplo de las pólizas de ciberriesgos. Y sobre todo también hay una parte que ahora también ha cambiado mucho, porque antes recibían un ciberataque y bueno, pues realmente no sabían la identidad de quién te estaba haciendo el ciberataque. Hoy día ya es casi público, ¿no? Hay muchas mafias y muchas organizaciones de empresas que se dedican a hacer ciberataques y además dan un nombre público, ¿no? Que realmente no sabemos quién hay detrás, pero realmente hay una identificación, ¿no? Y esto todavía, pues... Sí, una imagen de marca, ¿no? Genera más controversia, ¿no? Increíble, sí. José Manuel, desde la Generalitat Valenciana, lo que estamos comentando, ¿cómo concienciáis o cómo pensáis concienciar a las pymes de que implanten este tipo de sistemas? A ver, nosotros lo que hemos, en una primera fase, lo que hicimos, teníamos preparado justamente antes de la pandemia, pero lo hemos puesto en marcha después, porque la pandemia nos supuso un parón para casi todo, una campaña de concienciación específica para la pyme, además de poner una serie de herramientas para que se autoevaluasen ellos y pudiesen de alguna manera diagnosticar cuáles son sus debilidades en temas de potenciales ciberataques, de ciberseguridad. Queremos ir más allá, estamos definiendo cuál es el siguiente paso a dar, muy relacionado un poco con la parte de administración local, que al final las herramientas que pongamos ahí serán muy parecidas a las pymes. Hay que entender que los grandes ayuntamientos tienen una estrategia que puede ser más o menos de una gran administración, pero el pequeño ayuntamiento, junto con las diputaciones, tiene una estrategia muy parecida a una pyme, recursos limitados, pocos conocimientos, entonces estamos definiendo una estrategia específica para ellos, para ser, como te decía al principio de la intervención, más proactivos, de alguna manera intervenir. Y además vamos a sacar una línea de trabajo específica para el área industrial, porque ahora mismo uno de los elementos que también puede ser crítico es atacar a una máquina, es decir, que una máquina esté expuesta, si la atacas puedes llegar a controlarla. Evidentemente, pues eso puede paralizar a una industria o puede paralizar simplemente un equipo que puede ser crítico, y paralizando simplemente ese equipo, pues puedes producir que todo el sistema de esa empresa o de esa entidad se paralice. José Luis, el sector TIC, prácticamente el paro es cero. Hay un último estudio publicado en el mes de abril del IDC Research, que estima que se van a necesitar más de 350.000 expertos en ciberseguridad en Europa en los próximos 3 años. Eso es una cantidad brutal. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros jóvenes se decanten por esta disciplina? Bueno, esto es un debate extenso, ¿vale? Que es la vocación tecnológica de los... Yo soy padre de 3 hijos, alguno va a empezar la universidad y no quiere ser ingeniero, básicamente. O sea, es que lo vivo en mi propia casa con mi propia familia. El problema es que realmente yo os diría que ahora mismo la demanda de profesionales en el ámbito de la ciberseguridad o del Big Data o de la cloud, estos ámbitos tecnológicos que ahora mismo son fundamentales para la transformación digital de las empresas, yo no conozco a nadie que sea un profesional que esté en el paro en ese ámbito, por lo menos en mi perímetro. Pero yo al final, nosotros hacemos, yo hablo como Telefónica, muchas propuestas de cara a incentivar, pero ya no en las universidades, porque las universidades ya tienen claro hacia dónde quieren ir, sino yendo a los institutos, yendo a los centros de formación profesional y tratar de cultivar esa cultura. Nosotros decimos la cultura hacker, que hacker en positivo, en el sentido de gente que le gusta la tecnología y que le gusta romper las reglas de la tecnología para hacer cosas distintas, ¿no? Eso al final, yo os diría que si nos vamos a una perspectiva muy materialista, oye, no te preocupes que trabajo no te va a faltar, ¿vale? Y eso es así de claro, y si vas por esa visión, pues te... Pero hay otra que a mí por lo menos me gusta mucho más, y incluso en Telefónica ayudamos en temas también con la Fundación Telefónica Institucional, que es, oye, desde la tecnología podemos cambiar el mundo, y con la tecnología se puede cambiar el mundo. Puedes ayudar a hacer la vida de las personas mejor, puedes ayudar a que una empresa tenga mejores resultados, puedes ayudar a una fundación a hacer un trabajo de otra forma, y eso realmente también yo creo que ahora mismo es una de las llamadas de atención hacia la gente joven que tiene una necesidad distinta que la meramente material económica, ¿vale? Y yo creo que desde la perspectiva, igual que una persona se puede sentir muy orgulloso por ser un médico que puede ayudar
a las personas de forma directa, la tecnología también para nosotros tiene un fin transformador, tanto de las personas como de las sociedades, como de las empresas. Y ese valor trascendental también creo que es importante ponerlo en resaltarlo para que surjan esas vocaciones, ¿vale? de los profesionales en el ámbito de las tecnologías. Se me ha movido el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Y Adrián, otro estudio también comenta que menos del 15% de las empresas españolas van a aumentar su presupuesto en ciberseguridad. Vosotros desde Primafrio, ¿qué pensáis hacer el próximo año? Bueno, la verdad que nuestra estrategia y nuestro plan estratégico, ¿no? Lo que hemos diseñado durante todo el último año, se ha focalizado mucho en la base tecnológica. No solo ser líder en logística, sino también ser líder con base tecnológica y generar y transferir conocimiento, ya sea entre nuestra organización y otras organizaciones, como decíamos anteriormente, ¿no? Que es fundamental poder cooperar y poder transferir tanto a nuevos talentos como podemos tener con las cátedras de las universidades o con otras instituciones, ¿no? Y en este sentido hay presupuestos que son enfocados directamente solo para la parte de ciberseguridad y puedo decir que es un presupuesto pues bastante importante porque en nuestro caso pues cada día sentimos la obligación y la responsabilidad también de seguir invirtiendo y de seguir apostando por la ciberseguridad, que, como decíamos anteriormente, pues es ya un factor clave en todas las empresas, en todas las instituciones, con independencia del sector privado, sector público, el sector de la educación, de la sanidad. Al final, todos debemos garantizar que el tejido productivo, que el tejido industrial sigue, que garantizar esa continuidad y esa garantía de también, como decía yo anteriormente, ¿no? Lo que yo siempre refiero mucho, la garantía de suministro, ¿no? de seguir dando esto por servicio a toda Europa y a toda la sociedad, ¿no? Y en este sentido se tiene que fomentar desde abajo, ¿no? La educación, como decía anteriormente el compañero, y que realmente contemos con perfiles tecnológicos que nos ayuden a poner en marcha esta tecnología, porque recordad, puede haber mucha inversión y puede haber, pues, digamos, mucha apuesta por la tecnología, pero luego el factor humano es el que tiene que estar detrás y que tiene que habilitar esa tecnología en las organizaciones para prevenir cualquier tipo de ataque, ¿no? De ciberataque. Y siguiendo un poco en esa línea, en las administraciones públicas, José Manuel, cada vez hay más centros de respuesta ante incidentes, los conocidos como CSIRT. Nosotros en la comunidad autónoma tenemos un CSIRT formado en total por unas 15 personas. ¿Allí en la Generalitat tenéis algo parecido? Sí, desde hace 14 años tenemos un CSIRT, que creo que fue el primero de España. Es un centro que ya está muy maduro, es decir, tan maduro como que se coordina perfectamente con el CCNCER de Madrid. Estamos atendiendo ya de forma directa e indirecta casi todos los incidentes, es decir, ya sea porque nos los reportan directamente a la comunidad autónoma o porque se reportan a Madrid, pero en cualquier caso colaboramos en todos los incidentes del territorio. Y su nivel de madurez es altísimo, tanto es así que todas nuestras políticas de ciberseguridad tienen una parte importante en el apoyo en esta unidad. De hecho, todo lo que estamos haciendo de diseñar la atención a administraciones locales, a pymes, lo que hemos hablado antes, al tema industrial, se va a basar en ir ampliando, por decirlo como si fuesen módulos, todo lo que es la experiencia adquirida de los últimos 14 años en el CSIRT para intentar modularlo y de alguna manera no solamente pues, darse apoyo a posteriori en las administraciones, sino también de alguna manera ser proactivo, ya sea colocando sondas, ya sea dando una serie de líneas maestras por donde tienen que tomar las acciones las administraciones locales para poder defenderse mejor ante la ciberseguridad. ¿Y habéis notado durante la pandemia un incremento de ciberataques? Sí, de hecho ha habido un incremento importantísimo y de hecho pues hemos estado un poco a la atención. Nosotros recibimos 1 millón de eventos que no son incidentes, 1 millón de eventos al día. Eso tiene un tratamiento y hay algunos incidentes. Hay algunos incidentes, alguno anecdótico, alguno más serio. Los anecdóticos son muy serios, lo que pasa que por circunstancias han sido anecdóticos. Una máquina que un día la atacaron, se metieron hasta la cocina de la máquina,
y era una máquina antigua que no sabíamos ni que existía, esos fantasmas que están en los CPDs allí, que no sabemos ni que existen. Las conocidas como setas. Sí, setas. Nosotros. Lo que pasa es que estaba tan aislada que de ahí no salió, pero sí que hemos recibido ataques. Nos preocupa muchísimo el sector sanitario. Es un sector que ha recibido varios ataques durante la pandemia, cosa que además es dramático. Y queremos hacer mucha incidencia en coordinar muchísimo mejor todo lo que es la defensa del sistema sanitario por esa rama que tiene industrial, donde los sistemas sanitarios, ya sea por la teleasistencia, ya sea porque las propias máquinas de asistencia en los hospitales son máquinas que están más interconectadas. Claro, imaginaos que un respirador o una máquina de TAC es controlada desde fuera. Pues eso es grave, o que se pueda manipular los datos de teleasistencia de nuestros mayores. Pues son temas que queremos hacer mucho hincapié en los próximos meses y años, porque va a ser el futuro de la ciberseguridad en esa área. Sí, pues tenemos ahora, lo has comentado también antes, el IoT, ¿no? El Internet de las cosas, todo está conectado. Incluso leía yo un artículo también hace unas semanas sobre que habían llegado a atacar a gente que tenía marcapasos cuando se conectaba. No sé si tienes tú más información en el ámbito sanitario, ¿no? No por crear alarma ni mucho menos, pero sí por concienciar de la situación que tenemos. Pero mira, para que me entendáis, Telefónica, el ámbito del IoT es una línea de negocio de hace años, ¿vale? El machine to machine, las tarjetas SIM, todo eso es un ámbito que tenemos los telecontadores, los coches de Tesla, ahí hay una SIM de Telefónica, ¿vale? ¿Qué ocurrió hace, lo cuento con esa perspectiva para que entendamos, hace 5 o 6 años hicimos un laboratorio donde el equipo de IoT trabajaba con el equipo de ciberseguridad, ¿vale? Precisamente para empezar a diseñar mecanismos, pues por ejemplo, credenciales seguras para no suplantar la SIM de un equipo de una flota y no falsificar los datos de un camión que se estaba moviendo y poder ser suplantado, ¿no? Porque a lo mejor quitaba la SIM, ponía otra y el equipo parecía que sigue siendo el mismo. Entonces, todo ese mundo, lo pongo un ejemplo muy básico, si lo llevamos al ámbito sanitario, ahí el ámbito es mucho más controlado, aunque hay equipos que empiezan a ver de telemedida. Bueno, yo de hecho utilizo un electrocardiograma portátil porque tuve una situación y me la hago todas las noches en mi casa a una medida a través del móvil, ¿vale? Pues ahí al final lo que hay que segurizar bien es, primero, el dispositivo se tiene que ver si está diseñado por defecto con ciberseguridad para que no sea suplantable, los mecanismos que utiliza, etcétera. Pero luego está la red de transporte, ya sea tu dispositivo móvil por el que accedes al dispositivo final y entras en la red, o la red que utilices del operador que transmite esta información hasta tu plataforma de IoT, ¿no? La que pueda tener la compañía en sus casas o la administración. Para nosotros, al final, segurizar todo eso es segurizar desde el dispositivo, la red de transporte y la plataforma. En eso se ha trabajado muchísimo, y hay grupos específicos que se dedican solo a la seguridad en el ámbito del IoT, ya sea en entorno sanitario o en entornos de Smart Cities, como tenemos aquí con vosotros en la comunidad, o en entornos de fábricas privadas de LTE, o también en ámbitos, y ya lo digo por cerrar ya la vertiente, en los ámbitos más puros industriales de IoT, ¿no? Los sistemas SCADA, los ICS, lo que son las plantas, los robots que hemos dicho antes, ¿no? Incluso, por ejemplo, Telefónica está invirtiendo en compañías para segurizar los robots de las plantas de un fabricante de coche, ¿no? Pues eso es otro mundo, lo digo también un poco porque nos hemos centrado siempre mucho más en la seguridad en el ámbito IT, pero hoy en día la seguridad del ámbito del IoT, OT, ya os diría yo que está igual o más en demanda que el ámbito tradicional. Por lo tanto, la industria puede sufrir ataques, pero también los ciudadanos. Claro. Lo ha comentado la presentadora al inicio. Robo de datos, suplantaciones de identidad. Desde Telefónica, ¿qué pensáis vosotros que podemos hacer para concienciar, ¿no? También hemos hablado de concienciar a los empleados públicos, hemos hablado de concienciar a las empresas, empleados públicos y empleados privados, de empresa privada. ¿Y al ciudadano? ¿Qué hacemos o qué opináis? Lanzo la pregunta a los tres. A ver, yo creo que, mira, justo estaréis viendo una campaña en la televisión de INCIBE, que es el máximo responsable a nivel nacional de concienciación del teléfono que tienen para atención al ciudadano, ¿vale? Lo digo porque sabéis que el INCIBE, uno de sus focos es el ciudadano final, también las pymes, que hemos hablado de ellas y hay una estrategia también nacional importante para las pymes, pero hay un organismo, yo siempre empiezo a nivel país. INCIBE tiene la responsabilidad de
ese apoyo ciudadano y esas dudas, y hay un teléfono que están desarrollándose. Si nos vamos ya al ámbito, si quieres, más de responsabilidad social de las compañías, ¿no? Yo te diría un poco lo que hacemos desde Telefónica. Telefónica tiene programas concretos para hacer esa concienciación directamente, por nosotros nos vamos a los colectivos que sentimos más cercanos, como son los ámbitos educativos, que es otro mundo también donde hay que incentivar, ¿no? Y a través de la Fundación desarrollamos eso. Pero yo diría que la concienciación de todo un país es una participación activa de múltiples agentes. Desde luego tiene que haber una estrategia nacional, que la tenemos, que la dirige el INCIBE y a través del grupo organismo. Luego están, y ahora a través de los fondos europeos, que seguro que llegan, y vamos a poder desarrollar tanto estrategias concretas para, por ejemplo, para las pymes, que hemos hablado mucho y es crítico para un territorio como es España, donde tenemos un tejido empresarial de pymes fundamental. La concienciación es otra de las cosas que claramente también se va a trabajar a través de esos fondos europeos, y aquí al final se llegará, y esperemos, a ir trabajando y a ir culturizando a toda la gente, desde los mayores hasta los pequeños, en el uso responsable de la tecnología. Que yo no digo que no haya que usar la tecnología, es el uso responsable de la tecnología. ¿Qué opináis vosotros? A ver, y siguiendo un poco en la línea de los fondos de recuperación que se ponen en juego, uno de los focos importantes que el Gobierno de España va a tener en cuenta en estos fondos son el tema de las competencias digitales. No abarcan solo la ciberseguridad, sino abarcan un poco todo lo que son los conocimientos del ámbito digital, porque es verdad que hablamos mucho de nativo digital, de que los jóvenes saben usar el móvil. Justamente ese es el elemento de ejemplo más clásico de control de un dispositivo por un tercero. Creo que todo el mundo conocemos el robo de fotografías a famosos, fotografías privadas, y es la cosa más típica desde hace años, es decir, entrar en el dispositivo y hackearlo y llevarte las fotos. Incluso al CEO de una de las mayores tecnológicas, de Amazon. Pues en ese sentido, la gente, es verdad que nuestros jóvenes saben usar mucho su terminal, pero no saben de tecnología. Es decir, una cosa tan simple en ciberseguridad como saber lo que es un certificado electrónico, tu DNI electrónico, que es con el que te identificas, no sabes para qué sirve, a veces no sabes ni que existe, y es la base para muchos de los elementos que vienen después para temas de ciberseguridad. Y yo creo que parte de esos fondos se van a utilizar para esa concienciación, esas competencias digitales. Nosotros también como Gobierno, aunque no depende de mi dirección general, sino de la consellería que tiene sede en Alicante, que es la Consellería de Innovación, van a sacar, yo creo que esta semana le iban a anunciar, si no la que viene, una campaña de competencias digitales a la ciudadanía, con su libro en papel todavía y su formato digital, que es el que hemos hecho en nuestra dirección general, y que pondremos un poco a disposición de la ciudadanía. Es un elemento más de la lucha contra la brecha digital, porque muchas veces la ciberseguridad tiene mucha relación con el desconocimiento de lo que se está haciendo. Bueno, en mi caso me sumo a lo que dicen los compañeros, ¿no? Ahora es verdad que la sociedad cada vez es más nativo digital, pero es como todos que tenemos un móvil, tenemos un ordenador, tenemos tal, pero realmente no usamos ni el 5 o el 10% de la potencia que puede tener un móvil y tampoco conocemos en cierta medida el alcance que puede tener estas tecnologías, ¿no? Entonces, aprovechando los fondos ahora de recuperación nacional, aprovechando pues ahora la apuesta que hay por parte de las instituciones públicas, del Estado y demás, pues que deberán haber asignaturas, ¿no? o módulos de formación donde todos tengamos que pasar pues una cierta formación básica para poder tener unos conocimientos y unas competencias que nos habiliten a hacer un uso responsable, ya no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional en las compañías, y que esto tendrá que ser parte del currículum o parte de tu formación, ¿no? Porque entrar a un puesto de trabajo sin saber lo básico en cuanto a ciberseguridad se refiere, pues va a ser crítico, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentas. Yo he estado también en alguna conferencia o en alguna charla y han comentado, ¿no?, cómo es importante que los alumnos de primaria, de secundaria, pues sepan de mitocondrias, de biología, de historia, por supuesto, lengua, matemáticas, pues todas las asignaturas troncales, pero a lo mejor se echa en falta, ¿no?, alguna asignatura exclusiva de competencias digitales, no tanto tecnología para que te enseñen a usar no sé, pues el Word, el Excel, sino también algo concreto de competencias digitales y de ciberseguridad. No sé si estáis de acuerdo en eso.
No, de hecho, a ver, existe una asignatura que es el TICO, que dan precisamente más la parte de ofimática, ¿no? Pero lo que tú estás hablando del uso responsable de la tecnología, del ciberbullying, de la suplantación de las redes sociales de la personalidad de otro, etcétera, son cosas que no se enseñan, ¿vale?, por defecto. Y ahí es donde, vamos, me consta que hay desde programas, vuelvo a repetir, el INCIBE con programas específicos para gente que desinteresadamente forma y da sesiones específicas en esas competencias digitales, no solamente en ciberseguridad, pero para que realmente los jóvenes se den cuenta de que ellos, por ejemplo, no tienen repudio o ningún reparo, mejor dicho, en darle su cuenta de TikTok a un compañero y que entre porque su padre no le deja abrirse la cuenta, ¿no? Cuando le está cediendo su identidad digital en la red y cualquier otro puede pensar que es esa persona, ese chaval el que lo está haciendo, ¿no? Eso hay que educarlos y eso es una parte de lo que tú estás diciendo que no se enseña en la asignatura de TICO del instituto. Eso va más por un tema puramente de explicación, yo te diría, de las competencias digitales y de valores incluso éticos, ¿no? Porque el tema de un ciberbullying es igual que hacer un bullying en clase, pero a través de las redes digitales, no hay ninguna diferencia, ¿vale? Es el mismo acoso. Con uno le esperas a la puerta del instituto y el otro utiliza las redes sociales o el WhatsApp o lo que quieras para acosar a una persona y hacerle daño. Eso al final es concienciación y formación y mucha parte que se tiene que trabajar y yo te diría que claramente es un ámbito donde se debe de formar y se debe hacer. ¿Que sea responsabilidad del sistema educativo? Pues es una buena pregunta, ¿eh? O sea, yo esa no me atrevo a responderla, pero igual que si enseñamos ética y valores en algunos institutos o religión, lo que quieran, no te descarto que sea una tarea que se debería trabajar a nivel Yo te digo lo que yo conozco, es decir, en nuestro gobierno tenemos la misma asignatura que yo creo que está en toda España, que es la asignatura de tecnología, que con diferentes nombres pues, se enseñan estas herramientas. Esta legislatura se ha puesto en marcha la asignatura de cultura digital, además ha sido polémica, porque no es el tratamiento de la visión digital desde el punto de vista tecnológico, de hecho será en inglés, y no la dan no necesariamente la dan los profesores de tecnología. Es decir, es una asignatura con un espectro y alcance diferente. Pues bueno, se está empezando a implantar. Al mismo tiempo, el CSIR, la unidad de respuesta rápida nuestra, en su nivel de madurez, desde hace ya años, se pone a disposición de la Consejería de Educación para dar aulas formativas de ciberseguridad a los estudiantes. Es decir, para enseñarles un poco con ejemplos, llevando allí una persona, es decir, con ejemplos reales, es decir, no la charla tradicional, este es el elemento tal, sino llegando allí con una persona que les hace una exposición muchísimo más amena y les invade sus propios móviles en tiempo real allí. Es decir, les hace ver lo fácil que es el robo de una contraseña, lo fácil que es suplantar la personalidad en el Facebook, lo fácil que es sustituir tus fotos en Instagram, para que ellos se conciencien de lo que eso significa. Es decir, que tomamos diferentes tasks. Creo que también el tema de las competencias digitales, que es un tema que viene regulado por la Unión Europea, va a poner un poquito de orden ahí y lo va a democratizar, no solamente para que las administraciones puedan seguir ese marco normativo, que es parecido al marco normativo que se sigue en los idiomas, con A1, A2, B1, tal, sino que las propias empresas privadas y las instituciones y cualquiera puede utilizar ese marco para tener un marco regulatorio de formación en temas de competencias digitales. Muy bien. Y ya habéis sacado el tema antes de los fondos Next Generation. Hay una parte que van a destinar 587 millones para la modernización y la digitalización de las administraciones públicas en 5 ejes. Uno de ellos es ciberseguridad. Desde la Generalitat, ¿tenéis algún proyecto estrella relacionado que nos puedas contar en este ámbito? A ver, nosotros lo que intentamos hacer cuando todo el tema de los fondos se puso sobre la mesa, llegamos a la conclusión de que cuando los fondos llegarían de forma precipitada. Es decir, porque como estaban negociándose a diferentes niveles, lo que hicimos fue, como se ha dicho en la exposición donde se ha leído mi currículum, que se ha dicho que estábamos trabajando en el plan estratégico lo presentamos la semana pasada. Sí, sí. Ese plan estratégico ya nos da una hoja de ruta de lo que queremos hacer. Dentro de ese plan estratégico está lo que os he contado antes, un poco el plan de apoyo a las administraciones locales, a la industria, a las pymes. Lo que haremos es, si nos llegan fondos, aceleraremos y lo que pensamos hacer en 5 años lo haremos en 2 o en 3. Si no nos llegan, pues lo haremos en más años. Pero digamos que hemos hecho ya un plan estratégico de cuáles son nuestras prioridades y ahora lo que haremos será acelerarlo
en función de cómo podamos inyectar esos fondos ahí. Ujú. ¿Estás viendo, José Luis, en otras administraciones proyectos de este tipo? Sí, ¿De ciberseguridad? muchos. Y navajazos. Sí. Y dejadme que lo explique. Nosotros, al fin y al cabo, Telefónica tiene incluso un doble interés. Primero, porque puede ser receptora directa de fondos también europeos para ciertos proyectos relevantes, no sé, despliegue de 5G, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también apoyando y viendo iniciativas a nivel de organismos públicos o privados, o empresas que sean posibles receptores también de esos fondos, ¿no? Nosotros, si os hablo un poco de la Administración Pública Española, estamos viendo tanto a nivel de ministerios, ¿vale? Lo digo porque es un primer nivel, proyectos que claramente van a contar con los fondos y se están incluso desarrollando algunas partes ya adelantando ciertos trabajos para cuando esto se produzca y hay proyectos de estrategia nacional y de esos que van a ir vinculados a eso, pero luego también hay comunidades autónomas, muchas que están trabajando en ese ámbito para poder, ya sea en las líneas pues del apoyo a la PYME, el apoyo al desarrollo tecnológico y a la innovación en los ámbitos de las competencias digitales, ya sea en la formación y en la concienciación. Hay diferentes líneas que muchas comunidades autónomas y muchos gobiernos regionales están diseñando cómo, aprovechando sus planes estratégicos, coger esos fondos y lo que ha dicho el compañero, ¿no? Acelerarlos o cómo poder potenciar ámbitos que a lo mejor inicialmente no tenían. Pero vamos, se está llevando, es algo, como digo yo, se está llevando a nivel nacional, con todos los organismos que tocamos. Y Adrián, relacionado con lo que hemos hablado de los perfiles, desde las empresas, ¿qué perfiles tecnológicos estáis buscando? Bueno, realmente nosotros tenemos varias cátedras, como decía anteriormente, ¿no? Varias cátedras con la universidad donde acercamos la empresa hacia la universidad y bueno, captamos ese talento, ¿no? Ese talento necesario para la empresa y para los retos que afrontamos. Y en este sentido se buscan perfiles polivalentes, ¿no? Perfiles que sean cualquier tipo de perfil, sobre todo perfiles con formación y que sean capaces de resolver retos que plantee la sociedad y que plantee el propio mercado, ¿no? En este sentido, pues hemos lanzado varias cátedras pues, para la parte de telecomunicaciones, de ingeniería informática, para la parte industrial, parte también de agrónoma, ¿no? Porque en nuestro campo es el campo del producto alimenticio que nosotros transportamos de primera necesidad. En este sentido, pues al final lo que siempre buscamos es la sinergia, la cooperación, la transformación del sector. Y por ahí va todo, ¿no? El ser capaces de traccionar nuevas herramientas, traccionar nuevos modelos tecnológicos y productivos que garanticen pues la cadena de suministro y sobre todo pues que cada vez tendamos más digamos un funcionamiento autónomo, ¿no? Y para tener una estructura de funcionamiento autónomo, como decía antes la presentadora, ¿no? El Smart Track, que es lo que nosotros estamos desarrollando, el camión autónomo, la conectividad inteligente que sea capaz de garantizar una operativa autónoma y una operativa cada vez pues más ágil, que ser capaces de tomar decisiones más certeras y más rápido, ¿no? Y eso es por donde va todo, ¿no? Y para eso pues necesitamos pues nuevos perfiles que nos ayuden, ¿no? A afrontar todos estos retos y que por supuesto pues desde aquí lanzo el mensaje que estamos encantados de seguir encontrando gente con mucha ganas y con mucha motivación. ¿Y qué opinión te merece los estudiantes que estamos sacando en Murcia, en la región? Hay 3 universidades, tenemos la Universidad de Murcia, tenemos la Universidad Politécnica de Cartagena y la UCAM, que están sacando al mercado cada año a decenas, yo diría que varios cientos de graduados en ingeniería informática, en telecomunicaciones. En este ámbito, ¿qué percepción tenéis del talento que hay en la región? ¿Encontráis talento aquí? ¿Tenéis que buscarlo fuera? Bueno, la realidad es que sufrimos una escasez de talento, ¿eh? Como tú decías anteriormente, ¿no? De que se van a necesitar muchos puestos de trabajo en los que no vamos a tener suficiente talento. Sí que es verdad que nosotros tenemos cátedras con las 3 universidades y tenemos esa aproximación con ellos, ¿no? Pero la realidad es que estamos ciertamente preocupados por lo que pueda pasar, ¿no? De aquí a un futuro donde realmente tengamos que hacer outsourcing de empleados pues que no conozcamos, ¿no? Y que tengamos que habilitar VPN o tengamos que habilitar pues lo que son puestos de teletrabajo, ¿no? Por el tema de la conciliación familiar y demás, ¿no? Y en este sentido, pues preocupados, pero en cierto modo, pues sabemos que aquí hay un nivel muy bueno
en las 3 universidades, por ello tenemos las 3 cátedras y vamos, seguro que encontramos una solución de trabajo, de la formación. Yo desde aquí haría un llamamiento, ¿no?, a todos los que nos estén viendo y sean jóvenes o tengan familiares que vayan a iniciar sus estudios universitarios, que necesitamos expertos en ciberseguridad, en digitalización y yo creo que es un camino. Nosotros nos dedicamos a esto, hemos estudiado, yo creo que los 4, ¿no?, en telecomunicaciones, informática, y por mi parte por lo menos es un sector apasionante. José Luis. Yo es que quería decir una cosa. Yo soy de la primera promoción del máster de ciberseguridad de la UCAM. ¿Vale? Entonces, ya que estamos aquí fui de la primera promoción que hicimos el máster de ciberseguridad. Y entonces, lo digo porque es una universidad de referencia aquí del territorio y que aquí, en esta comunidad, imparte un máster que tiene bastante reputación, ¿vale? Es un máster muy técnico. Me volví a programar en ensamblador después de 25 años de haber dejado la carrera, ¿vale? Pero está aquí, no hace falta irse a ningún otro sitio, ¿vale? Entonces sí que animaría a los que nos estén viendo que en la propia comunidad tenéis, por lo menos el caso yo conozco de la UCAM, seguro, no dudo que en nuestras universidades sea grados o... Las 3 universidades yo creo que imparten una formación de calidad y de alto nivel. Por eso, entonces ahí, por formación no será. Yo creo que es importante una cosa, lo que ha dicho José Luis al principio, que no solamente es la formación, que es bonita, sobre todo a nosotros que somos unos enamorados de ello, y que hay una empleabilidad alta y por lo tanto hay una garantía salarial, sino ese efecto que a veces hablamos de transformación de la sociedad. Claro. ¿Sí? Somos capaces de transformar. Esa transformación digital que tanto hablamos, yo creo que es un motor importante, sobre todo a la hora de generar que la gente dé un paso y diga, oye, yo quiero cambiar el mundo. Pues sobre todo si eres joven, tira por aquí porque seguramente tendrás una oportunidad de poner tu granito de arena en el cambio. Muy bien. Os voy a lanzar una última pregunta. Este tipo de ataques tienen un coste reputacional, sean muy graves o no tanto, y hablo por experiencia, un coste reputacional alto, ¿no? ¿Vuestras organizaciones están preparadas para esa labor de comunicación, ¿no?, frente a una crisis como esta a nivel comunicativo, ya no tecnológico, que también tenemos que mitigar e impedir en lo máximo posible este tipo de ataques, pero a nivel de comunicación, ¿creéis que estamos preparados para hacer frente a un ataque de este tipo? Bueno, en nuestro caso tenemos una política de comunicación interna y siempre abogamos, ¿no?, por transmitir la tranquilidad y transmitir realmente la confianza, ¿no?, la confianza que nos garantiza el servicio durante más de 55 años atrás, ¿no? Al final en eso se basa, en relaciones de confianza, en relaciones de servicio y en relaciones pues, de saber afrontar los problemas. Yo creo que ninguna empresa está exenta de algún ciberataque o exenta de que pueda pasar algo, alguna circunstancia, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que saber afrontar los problemas y para ello pues intentamos siempre transmitir esa tranquilidad y ese saber, ese modus operandi, ¿no?, de cómo debemos afrontar los problemas y sobre todo pues garantizar el tejido productivo, ¿no?, de nuestra compañía. Esto se entrena también. En esto se entrenan las empresas y las organizaciones en la gestión de crisis. Y esto hay formación específica para afrontar no solamente la recuperación de un sistema, sino tú has hablado del daño reputacional, el impacto legal, la comunicación, la gestión con inversores, todo eso se entrena. Entonces, yo te digo desde un punto de vista, porque soy conocedor, es que hay ensayos y se ensaya 1 o 2 veces al año en una organización completa, todo el escenario con el board de dirección de más alto nivel. ¿Qué pasa si esto se corta? Y quedamos cómo se actúa. Y eso se ensaya. No se deja al libre albedrío. Se ensaya desde el máximo responsable de recursos humanos, el máximo responsable de plataforma logística, en el ámbito que sea. Se adecúa a la infraestructura y a la industria en la que estamos trabajando, ¿no? Y eso sí que se trabaja bastante últimamente. Muy bien. ¿Manuel? Pues en una administración como la nuestra, y me imagino como la vuestra,
tenemos un protocolo, además el CSIR tiene, parte de su trabajo es establecer las respuestas ante los ataques y también las respuestas ante cuando se sobrepasan. Es cierto que cuando haces el análisis dices, puede llegar un nivel de información que supere los canales habituales de nuestros equipos de prensa, tal. Cuando esto se plantea y estamos preparando una normativa específica, yo lo planteo a Presidencia de la Generalitat y dicen que nos tranquilicemos porque ya existe un protocolo de emergencias ante cualquier emergencia de cualquier otro tipo, es decir, una emergencia climática tal, y hay un protocolo de comunicación. Algunas de las administraciones, a nivel de comunicación, estamos más o menos, porque claro, nos enfrentamos a circunstancias muy adversas que pueden ser similares en magnitud, incluso sobrepasarla. Es cierto que hasta que no pasa, no sabremos, porque no es lo mismo que te roben un servidor que dejen caer todo el sistema sanitario. Así es. Entonces, evidentemente, no es lo mismo enfrentarse a una pequeña pandemia que a una gran pandemia como las que nos enfrentamos. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido muy interesante conocer vuestra opinión en este ámbito y, por mi parte, dar las gracias de nuevo a la opinión y a la Fundación Integra. Muchas gracias. Les pediría un fuerte aplauso, ¿no?, a los telespectadores, a los que están aquí presentes, porque la verdad que se lo merecen todos los que están aquí. Adelante, porque he visto que alguien se arrancaba para ese aplauso. Muchas gracias, Javier Martínez, por haber moderado este panel, a nuestros tres expertos invitados. Seguro que en casa y aquí también hemos aprendido mucho escuchando y, sobre todo, llegamos a esa conclusión, ¿no?, la importancia de invertir, de formar en ciberseguridad y para crear entornos cada vez más seguros a nivel digital, donde toda esa información, ¿no?, está ahí y a todos nos puede afectar en algún momento. También gracias, como ha dicho Javier Martínez, a la Opinión de Murcia, a Fundación Digital Integra y al apoyo de los fondos FEDER por crear jornadas y espacios de encuentro como este, donde cada día aprendemos y, sobre todo, esperemos que se hayan concienciado un poquito más. Para terminar, simplemente recordarles que el próximo viernes 9 de julio podrán leer una publicación especial de todo lo que ha acontecido aquí en esta jornada, los diferentes formatos, tanto digital como impreso y en redes sociales de la Opinión de Murcia. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias también a los presentes, a quienes nos estáis viendo a través de Televisión Murciana y la página web de la Opinión de Murcia. Gracias y hasta la próxima. Cuídense.